después de lo que hemos vivido en este mundo, cuando nos dicen que hay un virus con tasa de mortalidad entre el 40 y el 75% y que lo están viviendo los habitantes de un país que tiene 1.400 millones de almas, nos tenemos que preocupar en todas partes del mundo. Estamos hablando del Nipah, el virus Nipah, y estamos también en el escenario de la India. Nos acompaña a esta hora el doctor Jorge Alberto Cortés, profesor de infectología de la Universidad Nacional, infectólogo del Hospital Universitario Nacional, eminencia en este tema. Doctor Cortés, gracias por despertar con Caracol Radio. Buenos días para usted. Hola Gustavo, muy buenos días y muy buenos días a toda la audiencia. ¿Qué es el Nipah? El Nipah es un virus que es de los murciélagos, es un primo moderadamente lejano de virus que conocemos mejor como el sarampión o el sincitial respiratorio, que causa muchos problemas en niños. Y es un virus que ahora que hay desforestación, que cada vez hay más actividades, se acercan los humanos a los murciélagos y se infectan. Bueno, cuando nos dicen murciélago y virus, entonces el nivel de preocupación aumenta pensando en muchas de las historias de la pandemia. ¿Qué tanto se parece el Nipah a lo que ya vivimos? Pues tiene parecido en el sentido de que sí, son de los virus. El virus queda en las secreciones de los murciélagos y a partir de ahí puede infectar animales, caballos, cerdos, perros, gatos. Y no se parece, al menos en principio, a otros virus en que, y eso es lo que lo hace peligroso, se puede transmitir entre animales a humanos y entre humanos directamente. Doctor, le voy a leer un titular de un artículo en el periódico The New York Times del 2018. El virus del Nipah, raro y peligroso, se extiende por la India hace 5 años y sin embargo acá seguimos. ¿Estamos prendiendo mucho las alertas por cuenta de lo traumatizados que nos dejó el coronavirus o hacemos bien en contar? No, yo creo que realmente hacemos bien en contar. En la India ha habido brotes persistentes, pequeños, durante los últimos años, casi que anuales. La causa se debe, como decía, a que las actividades humanas ponen en contacto animales y hombres con los murciélagos y sus secreciones. Y pues precisamente ustedes han oído que la noticia es que cerraron escuelas, que están haciéndole exámenes a muchísima gente, que volvieron a poner mascarillas y toda una serie de medidas, porque es un virus altamente letal y, como decía antes, se puede transmitir de persona a persona, lo cual lo hace que va un paso adelante de otros virus. Doctor Cortés, ¿qué le pasa a una persona infectada con este virus? En principio, los síntomas pueden ser de generales, dolor de cabeza, malestar general, algunos síntomas respiratorios menores, pero después de algunos días, el virus ya se diferencia de una gripa o un dengue u otras enfermedades en que ocasiona un daño neurológico importante que se llama una encefalitis. El paciente puede empezar a dormirse, puede convulsionar, puede empezar a hacer cambios de su comportamiento por el daño neurológico y en otras ocasiones puede hacer cuadros respiratorios como una neumonía. Esa diferenciación sucede algunos días adelante pues en los síntomas del paciente. Doctor Cortés, ¿cómo estamos para la lucha frente al Nipah, por ejemplo, en el escenario de medicamentos o de eventuales vacunas? No tenemos ninguna de las dos, no tenemos vacunas, no tenemos medicamentos, como muchos otros virus de interés por su gravedad y por su seriedad. Hay muchas iniciativas en camino para desarrollar vacunas. Es un virus que también se parece al del coronavirus en que es un virus RNA, entonces en principio la tecnología podría ser más fácil hoy en día para desarrollar una vacuna, pero seguimos sin entender muy bien cuál es la respuesta inmunológica, cómo se controla. También hay algunos medicamentos que están empezando a probarse y algunos anticuerpos monoclonales que ustedes recuerdan se usaron con el coronavirus, fue lo que le dieron, por ejemplo, al presidente Trump. Con lo cual se espera poder tener algunos tratamientos en algún tiempo, pero actualmente no tenemos. Doctor Cortés, y déjeme insistir en el asunto, cuando usted como especialista, como experto, no desde el punto de vista de nosotros que nos asustamos con todo, ve el Nipah y ve el COVID, ¿con cuál se asusta más? Pues realmente el Nipah es mucho más asustador porque la frecuencia con que produce lesiones graves, esta encefalitis
con que eso deja secuelas o la persona se puede morir, son muy altas. Usted mencionaba las cifras de algunos brotes que van entre 40 y 75% de mortalidad. Entonces es un virus muy grave y eso de nuevo es lo que prende las alarmas pues para evitar que salga de esa zona en la cual actualmente se han visto los casos. Doctor Cortés, ¿pero usted cree que esto puede llegar a que volvamos a vivir una situación de cierres generalizados en los países como lo vivimos con el COVID? Es poco probable, pero si la pregunta es ¿eso posible? Digamos que es relativamente posible. El Nipah ha aparecido en varias partes del mundo, no solamente en Asia o sureste asiático, sino también en el África. Y precisamente la alarma y la contención que se hace tan estricta, cerrar escuelas, poner a todo el mundo en aislamiento, es porque es posible generar esa transmisión de un virus que la mayor parte de la gente no ha estado expuesta. Entonces sí es posible, pero por supuesto, como el ébola, ustedes recuerdan la gran epidemia del 2014, pues se hacen todos los esfuerzos para evitar que salga de la zona donde se encuentra. Precisamente sobre eso, doctor Cortés, faltaba más que fuéramos a señalar con el dedo a la India, sobre todo cuando tenemos tantos problemas aquí, pero siendo un país enorme, una gran potencia, pues es una potencia que tiene mucho de tercer mundo y enormes zonas de pobreza y de deficiencias en materias de salud. ¿Qué tan seguros estamos de que va a estar controlado? Como sucedió en el África, como sucedió en la China, como ha sucedido en muchas partes del mundo, no solamente la India y las autoridades sanitarias de la India hacen toda la presión, todo el trabajo para aislar, identificar y controlar los casos y los brotes, y pues han sido exitosos hasta el momento, pero obviamente va a haber mucha más ayuda internacional en caso de que eso sea necesario. Laboratorios de distintas partes del mundo pueden colaborar para la identificación, personal que está entrenado en manejar este tipo de casos, como ustedes recuerdan, sucedió de nuevo en ébola. Es decir, puede llegar mucha gente a ayudar y la infraestructura de la India es considerablemente mejor que la infraestructura que existía, por ejemplo, en el África del Este cuando apareció el ébola. Por otro lado, digamos que curiosamente las medidas básicas de prevención que aquí hemos mencionado, higiene de manos, usar juiciosamente las mascarillas, la manipulación correcta de las secreciones de los pacientes y de los pacientes mismos son importantes porque hay algunos datos que sugieren que un número importante de casos son de trabajadores sanitarios, de trabajadores de la salud, que terminan infectándose al identificar o al manejar estos pacientes sin las medidas apropiadas. Doctor, en Estados Unidos recientemente acaban de aprobar una nueva dosis de las vacunas de ese que sigue circulando y que seguirá circulando. Usted nos dice que en algo se parece, pero que, digamos, es menos letal, del famoso coronavirus. ¿Usted recomienda que la gente se ponga ese refuerzo, que sería el cuarto, el quinto, en algunas personas, o no es necesario? La mayoría de las personas debería tener 4 dosis. Los datos muestran que solamente la mitad de las personas realmente tienen sus 4 dosis. Personas con algunas comorbilidades, con unas enfermedades subyacentes, como por ejemplo personas mayores de 70 o 80 años que sufran del corazón, que hayan tenido cáncer, que hayan tenido problemas durante su vacunación porque estaban en quimioterapia, por ejemplo. Esas personas son las que más se benefician de esta nueva vacuna, sin olvidar que pues hay mucha gente que de nuevo no tiene sus dosis completas y debería tener al menos 4 dosis. Y de nuevo, grupos de riesgo, diabéticos mal controlados, personas de 85, 90 años que no tienen sus esquemas de vacunación, están en riesgo y deberían colocarse su 4ª y ojalá la 5ª dosis. Doctor, antes de despedirnos y agradeciéndole enormemente esta conversación para los oyentes de Caracol que están oyendo esto y dicen, listo, entonces lo de la dosis, ¿y qué hago? ¿Tapabocas o no? ¿La gente común y corriente en este momento en Colombia tiene que hacer algo o es poco lo que tiene que hacer? Pues puede hacer las medidas generales de precaución. Si uno va a un sitio donde hay mucha gente, puede usar alcohol para lavarse, para hacer higiene de manos. Si uno tiene gripa, pues puede quedarse en su casita, buscar al médico o hablar para ver si puede hacer teletrabajo y no contagiarse la gripa al resto de la gente. En fin, esa serie de medidas básicas que aprendimos durante el COVID se pueden seguir implementando a una escala mucho menor y no en todas las situaciones. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para retirar las mascarillas de los hospitales porque creemos que el escenario en el cual las mascarillas eran necesarias todo el tiempo en los hospitales ya pasó.
es posible que en el futuro la volvamos a necesitar y es posible que si uno entra a un hospital como paciente o como médico a un servicio de urgencias durante estas épocas de lluvia, entre abril y mayo, entre septiembre y octubre, quizás vale la pena usar una mascarilla todo el tiempo que uno está en esa zona específica del hospital. Pero la situación ha cambiado y realmente la mayor parte de las personas pueden hacer sus actividades normales sin ningún problema. Doctor Cortés, muchísimas gracias. Oyó, muy amable. Con mucho gusto, Gustavo. Ojalá sea una información útil y sobre todo que es la desforestación y es las actividades humanas las que hacen que nos pongamos en contacto con estos virus nuevos. Eso es probablemente la tarea más importante a mejorar. Un feliz día.